Prepárate porque lo que estás a punto de ver no sale en los libros de ciencia normales. Hoy te voy a mostrar 6 dinosaurios que casi nadie conoce. Criaturas tan raras, tan extrañas y tan poco documentadas que parecen sacadas de una película de ciencia ficción. Pero atención porque aquí viene el reto. Uno de estos 6 jamás existió en la vida real. Sí, es completamente falso. Fue inventado, manipulado o mal interpretado por la historia. Tu misión es muy simple. Mira el video hasta el final y cuando termine, escribe en los comentarios qué dinosaurio crees que es el falso. ¿Serás capaz de descubrirlo antes de que te lo diga yo? Porque a partir de ahora, entramos en una zona peligrosa. Esto es Explorando con Dino. En este video no vas a ver dinosaurios normales. Hoy nos esperan 2 auténticos carnívoros, 3 gigantes herbívoros y una criatura oculta. Un dinosaurio que podría no haber existido jamás. Nuestra misión es clara: observarlos, analizarlos y descubrir cuál de los 6 es el falso. Nada está puesto aquí por casualidad. Cada dato, cada detalle, cada pista cuenta. Y ahora que ya sabes el reto, empezamos este viaje al pasado. Comenzamos con el primer depredador. El Acrocanthosaurus fue uno de los grandes depredadores del Cretácico temprano, y su nombre significa literalmente lagarto de espinas altas. Un detalle que ya nos da una pista de lo impresionante que era. Vivió hace unos 110 millones de años en lo que hoy es Norteamérica y podía alcanzar más de 11 metros de largo y pesar hasta 6 toneladas, lo que lo colocaba entre los carnívoros más grandes que jamás caminaron por la Tierra. Su rasgo más extraño y reconocible era una especie de cresta o joroba formada por espinas óseas que recorrían su espalda, mucho más altas que las de otros dinosaurios carnívoros. Los científicos creen que esta estructura podía servir para regular la temperatura, mostrar dominancia o atraer pareja. Tenía una cabeza enorme, mandíbulas poderosas y dientes en forma de cuchilla, diseñados para desgarrar carne con facilidad. No era un simple cazador, era un depredador dominante que podía enfrentarse incluso a dinosaurios gigantes. De hecho, algunos estudios sugieren que el Acrocanthosaurus pudo haber sido el mayor cazador de su ecosistema, incluso por encima de otros carnívoros de su época. En pocas palabras, si vivías en su territorio, estabas en la cadena alimenticia y no en lo más alto. El Acrocanthosaurus fue descrito oficialmente en el año 1950 por los paleontólogos J. Willis Stovall y Juan Langston Jr., a partir de restos fósiles hallados en Oklahoma, Texas y Wyoming en Estados Unidos. El ejemplar más importante se conoce como NCSM 14345 y es uno de los esqueletos de terópodo grande mejor conservados del mundo, con más del 60% del esqueleto completo, incluyendo cráneo, columna, pelvis y extremidades. Su cráneo podía medir más de 3 metros de largo, con una mordida diseñada para perforar hueso y arrancar grandes trozos de carne, lo que indica que cazaba presas de enorme tamaño. Las vértebras de su espalda tenían espinas neurales de hasta 29 centímetros de altura, formando una estructura rígida parecida a una vela muscular, que probablemente estaba cubierta de potentes músculos y tejido blando, dándole un perfil alto y extremadamente intimidante. Sus brazos, aunque cortos, eran más largos y fuertes que los del Tyrannosaurus, con 3 dedos funcionales terminados en garras curvas, capaces de sujetar a la presa mientras mordía. Estudios de huellas fósiles sugieren que podía caminar a más de 30 km por hora, algo impresionante para un animal de varias toneladas. Durante millones de años fue el superdepredador absoluto de su ecosistema, cazando dinosaurios gigantes como Sauroposeidón, uno de los saurópodos más grandes que han existido. En su época, el Acrocanthosaurus no tenía rival directo. Era literalmente la cima de la cadena alimenticia. El Acrocanthosaurus no solo era enorme, también tenía un sistema de alimentación diseñado para matar rápido y comer mucho. Sus dientes, largos, planos y con bordes aserrados, funcionaban como auténticas cuchillas biológicas, pensadas para cortar carne, tendones e incluso fragmentos de hueso. No masticaba, arrancaba grandes pedazos de carne y los tragaba casi enteros. Por su tamaño y metabolismo, los paleontólogos estiman que podía necesitar entre 70 y 150 kilos de carne al día cuando estaba en plena actividad, aunque tras una gran cacería podía engullir más de 300 kilos en una sola comida y luego pasar varios días sin volver a cazar.
Su estómago estaba preparado para digerir carne, cartílago y pequeños fragmentos óseos, con ácidos digestivos extremadamente potentes, similares, pero mucho más agresivos que los de los cocodrilos actuales. Cuando cazaba presas gigantes, primero atacaba las zonas blandas, cuello, costados y vientre, provocando hemorragias masivas, y luego se retiraba mientras la presa se debilitaba, para después volver y devorarla con calma. No era un comedor delicado, era una máquina de convertir carne viva en energía pura. Antes de seguir, dime una cosa. ¿Qué te ha parecido el primer depredador? ¿Crees que el Acrocanthosaurus es real? ¿O piensas que podría ser el dinosaurio falso de esta lista? Déjalo ahora mismo en los comentarios, porque a partir de aquí, la cosa se vuelve todavía más extraña. El siguiente dinosaurio no rugía, no tenía colmillos gigantes y no estaba hecho para pelear. Era rápido, silencioso y parecía más un avestruz del pasado que un monstruo prehistórico. Algunos dicen que podía correr más que cualquier carnívoro, otros creen que comía cosas que ningún dinosaurio tocaba. Pero lo que es seguro es que este dinosaurio no se parecía a nada que hayas visto antes. Prepárate, porque ahora entramos en el territorio del Archaeornithomimus. Archaeornithomimus significa literalmente el antiguo imitador de aves. Vivió durante el final del Cretácico, hace entre 95 y 80 millones de años, en lo que hoy es Mongolia y el norte de China. A diferencia de los grandes depredadores, este dinosaurio era ligero, rápido y extremadamente ágil. Medía alrededor de 3,5 metros de largo, alcanzaba casi 2 metros de altura y pesaba menos de 50 kilos. Su cuerpo estaba diseñado para correr. Tenía patas largas, delgadas y potentes, una cola rígida que le servía de timón y un cuello alargado que le daba una apariencia muy similar a la de un avestruz moderno. Pero lo más extraño de todo es que no tenía dientes. Su boca terminaba en un pico córneo, lo que indica que no era un cazador de grandes presas. Los científicos creen que era omnívoro y que se alimentaba de plantas, frutos, semillas, huevos y pequeños animales cuando tenía la oportunidad. Sus restos fueron descubiertos en 1923 durante una expedición del Museo Americano de Historia Natural en Mongolia. Durante muchos años, sus fósiles estuvieron mal clasificados y no fue hasta décadas después cuando los científicos comprendieron que se trataba de un dinosaurio completamente distinto al que llamaron Archaeornithomimus. Si el Acrocanthosaurus era un camión blindado del Cretácico, el dinosaurio que viene ahora era un coche de carreras con dientes, donde uno era enorme, pesado y brutal, este era rápido, ligero y letal. Y si el Archaeornithomimus parecía un avestruz nervioso que salía corriendo al menor ruido, el siguiente dinosaurio era justo lo que ese avestruz no quería encontrarse en su camino, porque este no huía, este perseguía, este no buscaba comida, la cazaba. Prepárate, porque ahora entra en escena uno de los depredadores más infravalorados de toda la prehistoria. Llega el Albertosaurus. Albertosaurus significa lagarto de Alberta y recibe su nombre por la región de Canadá donde fue descubierto. Vivió durante el final del Cretácico, hace aproximadamente 71 a 68 millones de años, y fue uno de los grandes depredadores dominantes de lo que hoy es América del Norte. Aunque era primo cercano del famoso Tyrannosaurus Rex, el Albertosaurus era más ligero, más rápido y más ágil. Medía alrededor de 9 metros de largo y podía pesar entre 1, 5 y 2 toneladas, lo que lo convertía en una auténtica máquina de caza diseñada para la velocidad. Su cuerpo estaba construido como el de un corredor. Tenía patas traseras largas y potentes, una cola rígida para equilibrar el cuerpo en giros rápidos, y una estructura mucho más estilizada que la del T-Rex. Su cráneo era grande, con mandíbulas llenas de dientes largos, curvos y aserrados, diseñados para perforar carne y provocar heridas profundas que desangraban a la presa. Los fósiles muestran que sus dientes estaban pensados, no solo para morder, sino para arrancar grandes pedazos de carne en cada ataque. Los primeros restos fueron descubiertos en 1884 por el famoso paleontólogo Joseph Bird Tyrrell en la provincia canadiense de Alberta. Pero lo realmente impresionante es esto. En varios yacimientos se han encontrado grupos completos de Albertosaurus juntos, algo muy poco común en dinosaurios carnívoros grandes. Esto ha llevado a muchos científicos a pensar que podrían haber cazado en manada, coordinándose para derribar presas gigantes mucho más grandes que ellos. Si esto es cierto, el Albertosaurus no solo era rápido, también era inteligente y estratégico.
Su dieta se basaba en grandes herbívoros como hadrosaurios y ceratópsidos, dinosaurios enormes que no podían escapar fácilmente de una emboscada coordinada. A diferencia del Tyrannosaurus, que era más lento pero brutal, el Albertosaurus dominaba su ecosistema gracias a la velocidad, la persecución y la coordinación. Era un cazador diseñado para correr, perseguir, morder y no soltar. No era el rey por tamaño, era el rey por técnica. En el año 1910, el paleontólogo estadounidense Barnum Brown realizó uno de los descubrimientos más impresionantes de la historia de la paleontología. Junto al río Red Deer en Canadá, desenterró los restos fósiles de un enorme grupo de Albertosaurus concentrados en una sola cantera. La cantidad de huesos era tan grande y el tiempo de excavación tan limitado que su equipo no pudo recolectar todos los fósiles, pero sí logró identificar que había múltiples individuos juntos. Antes de seguir, hay algo que tengo que confesarte. Al principio te dije que verías 6 dinosaurios, pero te mentí un poco, porque hay uno que no podía dejar fuera. Es mi favorito. Así que este video no va a tener 6, va a tener 7 dinosaurios. 6 son reales y uno es falso. Y el siguiente es una auténtica leyenda de la prehistoria. No es el más grande, no es el más pesado, pero durante millones de años fue el asesino dominante de la Tierra. Un depredador tan perfecto que incluso otros carnívoros huían de su territorio. Prepárate, porque ahora entramos en el reinado del Allosaurus. Allosaurus significa lagarto extraño, un nombre que se le dio porque, cuando fue descubierto, sus vértebras parecían diferentes a las de cualquier otro dinosaurio conocido. Este depredador vivió a finales del Jurásico Superior, hace entre 155 y 145 millones de años, en un mundo donde los gigantes herbívoros dominaban los paisajes, y él era uno de los cazadores más temidos. Sus fósiles se han encontrado sobre todo en Norteamérica, especialmente en la famosa Formación Morrison, una de las zonas con más dinosaurios del planeta. También existen restos atribuidos a Allosaurus en Europa, como Portugal. El Allosaurus fue descrito oficialmente en 1877 por el paleontólogo Othniel Charles Marsh, en plena época de rivalidad científica, cuando los descubrimientos de dinosaurios eran una auténtica guerra. El Ankylodocus es uno de los dinosaurios más extraños jamás propuestos. Su nombre significa el Diplodocus acorazado, y solo con eso ya puedes imaginar el problema. Según la idea original, el Ankylodocus habría sido un dinosaurio gigantesco, con cuerpo de saurópodo de cuello largo, pero con placas óseas, armadura y defensas típicas de un anquilosaurio. Un híbrido imposible. En teoría, habría medido más de 20 metros de largo, caminando lentamente con un cuello enorme, pero cubierto por placas, espinas y una armadura digna de un tanque prehistórico. El problema es este. Jamás se ha encontrado un esqueleto de Ankylodocus. Nunca. Su existencia se basó únicamente en unos pocos huesos sueltos encontrados en Inglaterra, en el siglo XIX. Esos restos fueron descritos en 1884 por el paleontólogo Harry Gobier Seeley, quien pensó que pertenecían a un dinosaurio completamente nuevo. Pero con el paso del tiempo, otros científicos empezaron a revisar esos fósiles y descubrieron algo inquietante. Las piezas no pertenecían al mismo animal, eran una mezcla de huesos de Diplodocus y restos de un anquilosaurio primitivo. Es decir, Ankylodocus no era un dinosaurio real, era un error de clasificación, un dinosaurio construido accidentalmente con partes de animales distintos. Hoy en día, Ankylodocus está considerado un nomen dubium, un nombre inválido que ya no se usa en ciencia moderna. Oficialmente, nunca existió como especie real. Fue un fantasma creado por huesos mal interpretados. Un dinosaurio que solo vivió en los libros antiguos. Ankylosaurus significa lagarto fusionado y recibió este nombre porque muchos de los huesos de su cuerpo estaban literalmente soldados entre sí, formando una armadura natural. Vivió durante el final del Cretácico, hace aproximadamente 68 a 66 millones de años, en lo que hoy es América del Norte. Era un herbívoro gigantesco, de cuerpo bajo, ancho y extremadamente pesado. Podía medir entre 6 y 8 metros de largo y pesar más de 6 toneladas. Todo su cuerpo estaba cubierto por placas óseas, llamadas osteodermos,
incrustadas en la piel y unidas a huesos y tendones, formando una armadura casi impenetrable. Su cabeza era baja y ancha, con un cráneo reforzado, y una boca con dientes pequeños diseñados para cortar vegetación dura. Pero su arma más temida estaba al final de la cola. El Ankylosaurus poseía un mazo óseo gigantesco, capaz de romper huesos de depredadores de un solo golpe. Estudios biomecánicos indican que ese golpe podría haber fracturado incluso los huesos de las patas de grandes carnívoros, como el Tyrannosaurus Rex. Caminaba lentamente, pero su defensa era tan perfecta que casi ningún depredador se atrevía a atacarlo. Sus restos fueron descritos oficialmente en 1908 por el paleontólogo Barnum Brown. Ankylosaurus no necesitaba correr, no necesitaba huir, porque no era una presa, era una fortaleza viva. Entre 1902 y 1910, el paleontólogo Barnum Brown excavó en el famoso yacimiento del Cretácico Superior de Hell Creek, en Montana. Allí localizó los restos de algunos de los dinosaurios más gigantescos jamás encontrados, como el Tyrannosaurus Rex, uno de los mayores depredadores carnívoros del Cretácico, descrito oficialmente en 1905, y el Ankylosaurus, el gigantesco dinosaurio acorazado, descrito en 1908. A partir de 1910, continuó sus excavaciones en el yacimiento del río Red Deer, en la región de Alberta, Canadá, también perteneciente al Cretácico Superior. Allí describió varios dinosaurios completamente nuevos, como los Hadrosaurios Corythosaurus, Saurolophus en 1912 y Critosaurus en 1914. También identificó ceratópsidos como Anchiceratops y Leptoceratops en 1914 y años más tarde, en 1943, describió el Pachycephalosaurus, un dinosaurio famoso por su cráneo extremadamente engrosado. Tras su servicio en la Primera Guerra Mundial, a partir de 1921 continuó sus investigaciones en Kansas y Wyoming, donde estudió numerosos restos de dinosaurios y pterosaurios. Antes de continuar, dime una cosa. ¿Te está gustando este viaje por el mundo de los dinosaurios? Si es así, deja tu like ahora mismo. Y dime en los comentarios algo muy importante. ¿Ya sabes qué dinosaurio crees que es el falso? ¿Cuál de todos te huele raro? Escríbelo abajo, porque en unos minutos sabremos la verdad. Y ahora sí, dejamos atrás a los cazadores, los tanques acorazados y los corredores del Cretácico para encontrarnos con uno de los gigantes más legendarios que jamás caminaron por la Tierra. Prepárate, porque llega el Apatosaurus. Apatosaurus significa lagarto engañoso. Fue un dinosaurio saurópodo gigantesco que vivió a finales del Jurásico, hace entre 155 y 150 millones de años, en lo que hoy es Norteamérica. Apatosaurus fue el primer gran saurópodo cuyo esqueleto completo fue expuesto al público. La primera especie, Apatosaurus ajax, fue descrita en 1877 por Othniel Charles Marsh. Una segunda especie, Apatosaurus louisa, fue descubierta en 1916 por William H. Holland. Sus fósiles se han encontrado en la famosa Formación Morrison, en los actuales estados de Colorado, Oklahoma y Utah. Apatosaurus era un auténtico coloso. Medía entre 21 y casi 23 metros de longitud y podía pesar más de 20 toneladas. Algunos ejemplares sugieren tamaños todavía mayores, con individuos que podrían haber superado los 30 metros y las 70 toneladas. Su cuerpo era extremadamente robusto. Tenía huesos de las patas mucho más gruesos que los de otros diplodócidos, lo que indica que era un dinosaurio especialmente fuerte y pesado. Sus vértebras cervicales eran más cortas y sólidas que las de Diplodocus, dándole un cuello potente y macizo. Caminaba con la cola elevada, sin arrastrarla por el suelo. Tenía una garra en cada pata delantera y 3 en cada pata trasera. Durante muchos años, su cráneo fue confundido con el de otros saurópodos, hasta que se demostró que su cabeza era más parecida a la de Diplodocus. Para aligerar su enorme cuerpo, sus huesos estaban atravesados por sacos de aire, una adaptación que hacía su esqueleto más ligero por dentro. Era un herbívoro generalista que mantenía la cabeza elevada para alimentarse de grandes cantidades de vegetación. Su cola pudo haber sido usada como un látigo sonoro, capaz de producir estallidos fuertes para comunicarse o defenderse. Durante muchos años fue conocido también como Brontosaurus, un nombre que fue considerado sinónimo de Apatosaurus. En 2015, nuevos estudios propusieron que Brontosaurus podría ser un género separado, aunque no todos los científicos están de acuerdo con esta división. Apatosaurus no era solo grande, era
Una montaña viva. Y ahora, ha llegado el momento de la verdad. ¿Has visto depredadores, corredores imposibles, tanques acorazados y montañas vivas? Pero entre todos ellos, había uno que no pertenecía a este mundo. El dinosaurio falso. El que jamás existió como especie real era el Ankylodokus. No fue un animal auténtico, sino un error científico creado por huesos mal interpretados. Si acertaste, escríbelo ahora mismo en los comentarios. Y si te sorprendió, deja tu like, suscríbete y comparte este video con alguien que también ame los dinosaurios. Porque aquí siempre hay secretos por descubrir. Esto fue Explorando con Dino.